Bendecidos. ¿Nerviosos? Parece que ya le saqué una sonrisa. Ese es buen significado que esto va a estar bien. Quiero que sepan de que aquí tienen un amigo. Quiero que sepan de que Dios no lo ha traído acá por casualidad. Quiero que sepan de que, como dijo el hermano Martín, Dios tiene un propósito en tu vida. Le puedo contar un pequeño testimonio. Bueno, digo pequeño, pero espero no me alargue mucho. En el 2017, para ser específico, mes 12, 5 del 2017, empezó el proceso que Dios tenía para mi vida. ¿Saben por qué? Porque por medio de este proceso estoy yo acá. Hubo una carta que le llegó a mi esposa. En esa carta decía que ella tenía una orden de arresto. Y la verdad no sabíamos por qué era. Simplemente decía que tenía un social y que ese social alguien más lo estaba usando. Pero ese social ella no lo había comprado, ese social, más bien ella se lo inventó. Y a la casualidad que ese social era de otra persona. Y la otra persona, no la persona, el dueño del social, reportó el social que lo estaban usando, sino que la pareja de la persona que estaba con él. Entonces, por medio de ese social, mi esposa cayó presa. En ese proceso, nosotros pasamos tantas dificultades. Empezando, cuando yo iba en camino para la corte, que nosotros decíamos, no era corte, sino que era una cita que simplemente ella tenía que presentarse. Decimos, vamos. No pasa nada, a lo mejor es una confusión, a lo mejor es algo que tenemos que aclarar. Vamos a salir de duda. Y nos fuimos. Hermanos, ahí empezó todo. Nos vamos para hacerle, en ese momento yo estaba pasando dificultades económicas. Iba para allá y no tenía dinero ni para echarle gas al carro. Y me acuerdo que yo tenía un botecito, y en ese botecito era la cabeza, era como el Chavo del 8, el barril del Chavo del 8 era hecho como un barrilito, pero la carátula del Chavo del 8. Y ahí tenía unas coras, centavos, moneda, como le quieran llamar, y las cambiamos. Y con eso le echamos gas al carro. Nos fuimos, llegamos allá, le echamos gas al carro y le fuimos. Llegamos allá, no encontraba parqueo. Me acuerdo que yo le dije a mi esposa, bájese, vaya avanzando, yo ya voy a entrar, voy a buscar parqueo, y yo entro. En eso que ella me llama y me dice, me van a dejar. Le digo, ¿pero cómo? No, me van a dejar, apúrese que me van a dejar. Digo, ¿pero por qué? Si usted no ha hecho nada. No, pero apúrese, yo no le puedo explicar. Y yo no encontraba parqueo, hermano, y andaba dando vueltas y no encontraba parqueo. Pasé en ese trayecto, pasé como una media hora. Y ella me llamaba y yo ya ni le contestaba el teléfono. Y yo vinieron pensamientos. Y yo, ¿pero por qué la van a dejar? Mi hermano, la dejaron allá. Y cuando yo entro a la sala, solo me dieron las cosas de ella. Y ella no me supo explicar, ni tampoco no se despidió de mí. Pero ahí fue lo duro. Imagínense, yo digo, ¿ahora qué voy a hacer yo para decirle a mis hijos que yo vine con su mamá y no la llevo para atrás? Ella es muy pegada con el varoncito. Él es la graduación y él para ella es todo. Pero, hermanos, cuando yo iba en el camino, iba llorando, iba pensando qué yo le iba a decir a mis hijos. Y no era eso, hermanos, sino que sin dinero. O sea, ¿cómo yo voy a buscar un abogado si no tengo cómo pagarlo? ¿Cómo yo voy a hacer todo cuando tengo 2 hijos? Aparte de eso, tengo no solo 2 hijos, sino que tengo 2 hijos más que ella tenía cuando yo la conocí.
ya eran 4. Y posiblemente podía decir en mi poder, porque se quedaron conmigo. Ay, pasaron la lucha, empezaron los pensamientos a decir, ¿cómo voy a hacer para encontrar el dinero? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué clase de abogado voy a ir? Y empecé. Y sin dinero. Hermanos, eso es la cosa más difícil. Tal vez lo económico no es nada, pero el dolor que uno siente en la reacción que toman sus hijos cuando usted le cuenta algo, que su mamá no va a llegar y que usted no le puede decir una mentira porque es la realidad. Su mamá, usted no le puede decir al niño, su mamá se fue de vacaciones. Entonces le empiezan a pedir explicaciones, pero ¿por qué se fue de vacaciones y no me llevó a mí? ¿Por qué se fue ella sola y no los llevó a todos? Entonces empieza la explicación. Y le hablé con la verdad y le dije, mi hijo, esto ya está pasando. Cuando yo le digo eso a él empezó y me decía, no, esto no puede ser. Y se agarraba la cabeza y corría por un lado y para otro. Y él se movía y como en shock. Hermanos, yo no sé, allí empezó el Señor. Yo no conocía al Señor en ese tiempo. Por eso le digo que este es un proceso. Cuando Dios tiene un proceso en uno, se cumple como sea. Fue necesario que nosotros pasáramos ese proceso para que yo estuviera a donde estoy yo ahora. ¿Sabe qué, hermano? No le tenga miedo al proceso. Es más, dele gracias, Señor. Aunque usted no lo entienda, aunque usted no entienda qué es lo que está pasando, dele gracias al Señor. Yo sé que cuando uno está en el mundo, uno no se da cuenta de eso. ¿Por qué? Porque así como estoy yo, hay muchos afuera que creen en el Señor, pero no les sirven, no les buscan. Es más, hablan de Dios, pero no saben qué significa el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Ese sacrificio que saben que Él dio la vida por nosotros. ¿Por qué? Para que su alma fuera rescatada. Amén. Para que su alma tuviera misericordia. Hermanos, mire, empecé a buscar abogado. Me fui a uno que está aquí cerquita en la West Quinta. Llego allá y le explico al muchacho y me dice, ok, te voy a cobrar $500 solo para ver qué caso es el que está, en qué situación ella está. Solo para darte un recibo, para ver en qué cargo ella tiene, te voy a cobrar $500. Hermano, me conseguí el dinero, le pagué los $500 y no me hizo nada. No me hizo nada. Vino mi suegro desesperado, me llamó y me dice, yo tengo un abogado que me la recomendó una señora de mi trabajo y dice que le llame, este es el número. Digo, como yo le digo, no le digo suegro, ni le digo papá, no que le digo viejo. Entonces le digo viejo, pero ¿cómo yo voy a ir sin dinero a ver a un abogado? Dice, no te preocupes, yo te voy a conseguir el dinero, lo vamos a conseguir. Hermano, me dio parte de lo que el abogado me iba a cobrar. Fui allá y el abogado no me quería llegar al caso. Fui allá y le dije, y me dice, tienes que darme tanto si quieres que te haga el caso. Y solo y le digo yo, pero yo necesito que me hagan algo, si quiero saber cuál es el caso, qué pueden hacer por el caso, Yo no sabía qué preguntar. Y llego y en ese momento yo pasaba muchas cosas por mi mente, decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Imagínense, yo no creía en el Señor y ahí lo clamaba. Ahí yo lo clamaba cuando yo estaba pasando el proceso, fue cuando yo me acordé de él, como dice, de oída te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Hermanos, yo no sé qué pasó, salí de ahí, llegué al ascensor y le llamo a mi suegro, mire suegro, viejo, le digo, esto y esto está pasando. Me dice, no tenemos otra solución, haga lo que le están diciendo. Imagínense, el abogado era un judío. Y apenas yo como inglés lo remedaba y ellos, a modo que los entendimos. Hicimos el contrato. Mire, los 500 pesos que había pagado antes, en 10 minutos ellos ya me tenían la carta que yo andaba pidiendo por 500 pesos. Y sin cobrarme un 5. Hacen el contrato.
pasa todo eso, pasa el proceso, sale de la cárcel porque la acusaban y el mundo me decía muchas cosas. Me decían de que ella no iba a salir, que el caso de ella era muy, muy fuerte, que el caso de ella era federal, que no podía ella ni tan siquiera tener una esperanza, pero que es más que buscar otro abogado, porque ese abogado no iba a hacer nada. A ella le decían una cosa, a mí me decían otra cosa, y yo me frustraba, y yo con mis hijos yendo para la escuela, y yendo para mi trabajo, y yendo para las prácticas, porque yo en ese momento tenía a mi hija que ella juega fútbol, y yo la llevaba a las prácticas, llevaba a las clases, la llevaba, y tenía que venir a la casa, darle de comer, luego tenía que levantarme buena mañana, para que ellos se listaran para ir para la escuela, ver quién me buscaba a los niños para la escuela, ver cómo yo hacía para venir a cocinar a mis hijos. Hubo un momento, hermano, que en mi nevera no había nada. Hubo un momento, hermano, que no había una gota de leche en mi nevera. Mire, pero cuando Dios está con usted, no importa el mundo lo que le ofrezca. Cuando Dios está con usted, Dios provee. Llego un día de mi suegro y veo aquel gran montón de cosas en la sala. Y le digo, viejo, ¿y este montón de cosas dónde las voy a poner? Yo le voy a echar la mano. Venga, le voy a ayudar. Me dijo, no, tranquilo, déjela. Más bien me dijo, métela en la troca porque esas cosas son suyas. Hermano, estamos hablando desde una pasta de dientes hasta una bolsita de arroz. Estamos hablando, hermano, de una compra si yo voy al supermercado, a lo mejor me gasto $1,000. Más o menos así yo calculé, porque mi troca se llenó. Hermano, yo llené la nevera y no alcancé a llenar, no alcancé a meter todo en la nevera, sino que las tuve que guardar en el basement. Eso es cuando Dios provee. Cuando uno le cree al Señor, aunque no lo busca, aunque no le sirva. En ese tiempo yo no buscaba al Señor. En ese tiempo es más, yo decía que era de la iglesia tradicional. Pero yo no iba ni a la iglesia, hermano. Y cuando iba 1 hora. Y esa hora yo la sentía eterna. Esa hora yo la sentía que yo entrando iba y yo quería salirme. Hermano, ¿por qué? Porque usted no va por un corazón que quiere servir en verdad, sino que usted va por un compromiso. Pero Dios no es de un compromiso. Dios es aquel hermano que necesita es más, Dios no necesita a nosotros. Dios quiere que usted lo busque con los brazos abiertos, porque Él murió con los brazos abiertos, porque lo está esperando a usted, que usted corra sus brazos. Yo les digo, hermano, que ese proceso, yo le doy gracias al Señor, porque por ese proceso Dios me ha bendecido de una manera. Mire, hermano, pero pasé todo eso. Y ahí, como todavía nosotros estamos arreglando los papeles y todavía los papeles no estaban en regla, sale mi esposa de ahí y luego migración le pone un hold. Otro proceso, hermano. Y no había la plata. Yo apenas estaba alcanzando para pagarle lo del abogado criminal. Y me sale que migración me estaba pidiendo $25,000 de fianza. Hermano, ¿yo de dónde lo iba a sacar? ¿A dónde? Yo le decía, hermano, pero cuando usted está con Dios, es que yo ahora me río del enemigo, porque por más que él pudo, él trató de sacarme el propósito, no pudo. ¿Sabe por qué? Porque estaba alguien conmigo, porque estaba alguien ahí detrás de mí que yo ni cuenta me daba. Porque estaba alguien, hermano, cuando uno está acostado, durmiendo, y uno no se da cuenta que alguien está cuidando su sueño. Hermano, cuando yo salí de eso, llegué al proceso de migración, ella estaba allá en migración, nos dieron la oportunidad que yo pudiera llevar a mis hijos para que la vieran. Ya ese tiempo había pasado casi 2 meses y mis hijos no la habían vuelto a ver. Llegaba ya, tuvimos la oportunidad de verla y los niños ellos se sentían como que si estaban, no sé cómo explicarle, hermano, pero eso no fue nada, sino que, mire, conseguí el dinero para sacarla de migración. Pasamos el proceso ese.
hermano, y todavía no empezó, y no había terminado. Saliendo del proceso, hermano, venimos acá a la iglesia, al ministerio, y como dijo nuestro hermano, uno a veces llega a la iglesia porque lo invitan. Uno viene a la iglesia porque cansa, pero yo vine a la iglesia porque mi esposa me dijo, ya conocí al Señor, en la casa yo conocí al Señor, y mire, yo no sé si usted me quiere seguir, pero no me pare, me dijo, no me pare, déjeme, yo voy a dar gracias al Señor, y no me importa, me dijo, aquí iglesia sea, yo lo que quiero es servirle al Señor. Venimos acá, hermano, y estaba mi líder predicando, y con esa palabra, hermano, que él estaba predicando, era como que el testimonio de nosotros estaba pasando, como que alguien vino y le habló, y todavía mi hermana viene y le pregunta a su hermana, porque su hermana estaba viniendo acá. Entonces le dice, ¿tú le dijiste algo al que está predicando? Dice, no, yo no le he hablado con él. Yo no he hablado nada de esto. Mire, hermano, la prédica que estaba dando era el caso de nosotros sin saber. Ahí empezamos nosotros a identificar y decir, Señor, tú eres real. Empezamos a venir, ya llevaba como, más o menos como un mes y medio quizás de estar viniendo, pero yo no me había determinado, no me había decidido. Cuando yo me decidí, ahí fue que vino todavía más fuerte el enemigo. Hermano, yo estaba en la iglesia y empezamos. Luego a mi líder le pone el Señor en el corazón que yo tenía que abrir mi cédula. Hermano, yo ni a un encuentro había ido, y decía yo, pero ¿cómo yo voy a estar preparado? Yo no sé cómo dar una cédula, no sé cómo ir, tampoco he ido a un encuentro. Pero dije, si es del Señor, yo lo voy a hacer. Y aprendí una palabra que dio el pastor, que dice que uno no tiene que tomar la cédula como un compromiso, sino que uno lo tiene que tomar como una bendición. Y esa palabra yo la cogí y la hice mía. Entonces dije al Señor, le dije a mi líder, ok, está bien, lo vamos a hacer. Me dijo, el miércoles usted abre cédula. Le dije, yo ni discípulos tengo. Me acuerdo que uno de mis discípulos por ahí está. Y 2 discípulos, hermano. La cédula la dimos en 10 minutos. Hermano, yo estaba aquí, mire, ya entraba. Pero yo sabía que yo lo estaba haciendo porque el Señor era un proceso que él tiene. Hermano, cuando tengo la cédula, no he ido a encuentro, estaba saliendo del proceso de migración, de la corte criminal. Se me atrasó todo. La renta, los biles, todo. Empezó, me cancelaron el seguro, me quitaron el carro, me cancelaron, no me acuerdo qué más me quitaron. Pero el caso que, hermano, que me cancelaron y se vinieron en la madrugada a levantarme mi carro, que lo estaba pagando. Hermano, si no tenía dinero para pagar al abogado de migración, no tenía dinero para pagar al abogado del criminal, y ahora ¿cómo iba a hacer para sacar la troca? Y le dije, Señor, en la madrugada que se llevaron la troca, Señor, si es tu voluntad de que esa troca se vaya, aléjala, llévala, no la quiero ver más. Y si no es así, Señor, le dije, tú vas a darme los medios, tú vas a poner a la persona que va a dar y voy a recuperar esa troca, si es tu voluntad. Y si no es así, ya, Señor, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Mira, hermano, para no hacerle corto el cuento, para no hacerle largo el cuento, ahí está la persona. Sin él saber, se ofreció y me pagó el dinero, me prestó el dinero, no me lo pagó, sino que me prestó el dinero para que yo sacara la troca. Hermano, para todo eso ya habían pasado varias semanas. Empezó, llego allá, pago el dinero y me dice la muchacha, troca no te la puedes llevar. Digo, ¿por qué? Porque ya tienes el otro mes montado. Ya tienes el otro mes montado y lo tienes que pagar. Si te la quieres llevar, tienes que pagarlo. Y yo en el portón estaba yo, y yo miraba la troca que estaba allá. En el portón ya estaba yo listo esperando que la muchacha me diera el carro. Y me dice eso y yo salgo y dije, y mi esposa me dice, ¿qué pasó? Porque ella estaba conmigo, ella se había acabado de tocar. Me dice, ¿qué pasó?
No, que el carro yo no quiero saber más de ese carro. Que se queden con ellos, que me regresen la plata que yo les di, porque esa plata no es mía, la plata yo la presté. Y en eso, ¡pum! Mi suegro le llama. Y yo no sé qué voz le escuchó a ella. Le dice, ¿qué te pasa, mi hija? Le dice. Oh, papá, le dice, porque estamos aquí queriendo sacar el carro, pero como ya el otro mes se acumuló, ya no quieren darle la troca, sino que hay que pagar el otro mes. ¿Y cuánto es? Son $400. Y por $400 vas a dejar perder el carro. Tranquila, yo te lo voy a dar. Hermano, Dios provee. Dios provee. Mire, hermano, conseguí el dinero. Pagué los 400 pesos. Eso fue, hermano, estamos hablando de el propio 24 de diciembre, más o menos 20 y algo. Esa semana no hubieron regalo para mis hijos. Pero mis hijos entendían porque estábamos pasando un proceso y ellos entendieron porque nosotros hablábamos sinceramente con ellos. Mi hermano, pagué el dinero. Cuando ellos se levantaron el carro, yo les di la llave, porque el tipo ya cuando tenía el carro montado, me toca el timbre, me dice, dame la llave, me llevo tu carro. Y yo todavía le digo, ¿y por qué? Me dijo, llama al banco, el banco te va a explicar. Pues yo ya sabía por qué era. Vine yo, ok, le di la llave. Cuando yo pago el dinero y le digo, voy a sacar el carro, el tipo me dice que no tenía la llave, que yo no se le había dado. Y le dije, es claro que yo le di la llave. Me dice, no, tú no le has dado la llave. Él dice que no tiene la llave. Y yo tenía pruebas, hermano. Yo acababa de poner cámaras antes de todo eso. Y tenía video y tenía cámara y ellos no me creyeron. Y yo les dije, yo tengo pruebas que yo le di la llave. Le mando el video cuando yo le estoy dando la llave, que para yo parezco fantasma porque es en la madrugada. Yo le estoy dando la llave a él ahí. Y vea, y ahí sale el video. Y qué casualidad, hermano, que yo le estoy dando la llave. Y ellos me mandan una foto de la llave que había encontrado. Me dice, ¿esa es su llave? Digo, sí, esa es la llave. Ah, no, porque él dice que le había olvidado que le había dejado ahí. Hermanos, no se querían dar, ellos se querían quedar con el carro, no lo querían regresar. Pero cuando Dios tiene un propósito, Dios lo hace fácil. ¿Sabe por qué? Porque el carro me lo regresaron. Y no solo fue eso, hermano. ¿Sabe por qué? Vean, antes de todo eso, me dice ella, como no hay llave, hay que mandar a hacer otra llave. Y el carro no lo puede sacar de aquí porque está preso. Hay que mandar a traer un rejero para que venga a hacer la llave aquí. Y eso te va a costar más o menos como de $350 a $700. Y eso tú lo vas a pagar. Pero ¿cómo voy a pagar si no es mi culpa? Yo le di la llave. Hermano, ellos hicieron su trabajo, mandaron a traer el rejero, pagaron, pero le dañaron el carro. No le encontraron. Cuando yo llevo la llave, que era original, no daba. Porque yo no sé qué le hicieron. Me dijo, tienes que venir a buscar tu carro, pero hay que llevarlo al dealer para que le encuentre el problema que tiene. Y le digo, yo no puedo porque ya perdí mucho tiempo. Yo estaba pasando un proceso y he perdido mucho tiempo de pedir permiso en mi trabajo. O sea, ya hasta pena me daba pedir permiso en mi trabajo. ¿Por qué? Porque cuando estuve en el proceso con mi esposa, pedía muchos días. Y perdí muchos días de trabajo. Cuando ese dinero yo lo podía usar ¿me entiendes? Para el proceso que estaba pasando. Pero, hermanos, llegamos allá al dealer, llevamos el carro allá. 3 ingenieros que trabajan en el dealer no le encontraron el problema. Todo eso pasó 3 semanas el carro ahí. Y ellos me mandaban el bill del cobro, yo sin usar el carro. Y le dije, ok. Le conté el problema al mecánico de la compañía de trabajo. Y me dice el mecánico, no, esto fue el que les programaron la computadora o se la dañaron. Y solo la computadora vale $900. Y si eso se la dañaron, ellos no le van a pagar a usted lo van a hacer que se lo pague. Y yo enojado todavía con el mecánico, le digo, que yo no voy a pagar nada. Yo no voy a pagar nada porque yo no le he dañado. ¿Y qué culpa tenía él? Yo simplemente, él me estaba dando una opinión. Hermano, y entonces llego y le llamo y le digo a mi esposa, le digo, llame ahorita a los del dealer y díganle que esta situación está pasando, que esto me dijo el mecánico. Que intenten por ese lado. Hermano, ese era el problema. Pero todo eso, hermano, pasó un proceso. ¿Por qué? Porque el enemigo quería sacarme del proceso.
del propósito que Dios tiene. Hermano, pasé ese, y mire, aquí estoy. ¿Sabe por qué? Porque yo he entendido algo que a mí me han enseñado mis líderes, que cuando uno es obediente, en la obediencia está la bendición. Y he aprendido algo, hermano, que yo me ponga a hacer lo que me ponga a hacer, yo lo voy a hacer con obediencia y con amor. ¿Sabe por qué? Porque no lo estoy sirviendo a un hombre, le estoy sirviendo a Dios. Y todo lo hago es para Dios. Así que toda la gloria es para Él. Bendiciones, hermano. Que Dios me los bendiga. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Vamos